Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados presentados por la compañía de Palo Alto Networks, que como sabes es una empresa del sector de ciberseguridad, es una de las mejor posicionadas junto a Fortinet y digamos que es un ejemplo de cómo puede llegar a evolucionar el sector, ya que como digo es una de las empresas más referentes dentro del sector. Entonces la compañía, como puedes ver tras la presentación de resultados, llegó a subir en post-market un 1,93%, pero durante el mercado llegó a subir un 2,77%, lo que quiere decir que ahora mismo en el momento de la grabación del vídeo, como puedes ver, está cotizando en los $350. Lo interesante es que esta compañía, como sabes, ha presentado resultados, entonces vamos a ver si realmente esos resultados justifican esta subida, cuál es el múltiplo de valoración de la compañía y por supuesto cuáles son las expectativas tanto para esta compañía como para el sector en los próximos años. Entonces, como siempre, vamos a ir primero al Investor Relation, donde como sabes han presentado el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024. Aquí como ves está la presentación y las notas de prensa, que en este caso voy a abrir ambas partes para sacar información interesante, y como puedes ver, por ejemplo, en la parte de notas de prensa podemos ver de forma resumida los datos presentados de la compañía. Como te decía, aquí al final han presentado el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024 más el año completo, donde nos mencionan que los ingresos del cuarto trimestre crecieron un 12% hasta los 2.2 billions y de forma anual un 16% hasta los 8.000 millones o 8 billions. Los ingresos recurrentes anuales o Annual Recurrent Revenue, el ARR de seguridad de la próxima generación, crecieron un 43% año sobre año hasta los 4.2 billions y las obligaciones de desempeño restantes aumentaron un 20% año sobre año hasta los 12.7 billions. Si bajamos un poquito más, aquí nos dan más información como que los ingresos totales del cuarto trimestre fueron o crecieron ese 12% hasta los 2.2 en comparación con 2.000 millones del año anterior. Al mismo tiempo, los ingresos netos GAAP, es decir, el beneficio neto reportado del cuarto trimestre, fue de 357 millones o también un 1.01 de EPS por acción diluida en comparación con los ingresos reportados del ejercicio fiscal anterior, que fueron de 227 millones o 0.64 de EPS. Los ingresos netos ajustados, en este caso el beneficio neto ajustado para el cuarto trimestre, fue de 522 millones o 1,51 de EPS ajustados en comparación con los 482 y 1,44. Y si te fijas también aquí nos dan más información, que es lo que nos comentaba el equipo directivo, diciendo que terminamos el año con una sólida ejecución de nuestra estrategia de plataforma para el cuarto trimestre, mientras miramos hacia el año 2025 y más allá estamos enfocados en ampliar nuestro negocio de seguridad de la próxima generación a través de la innovación y de las ejecuciones continuas. Nuestra fortaleza de primera línea se vio reflejada en nuestras obligaciones de desempeño restantes y el ingreso anual recurrente en seguridad de la próxima generación, es decir, que es la parte que más ha crecido, como vistes antes, más de un 40%. Al mismo tiempo equilibramos con éxito el crecimiento rentable, ya que nuestros márgenes operativos non-GAAP, es decir, ajustados, aumentaron en más de 300 puntos básicos durante todo el año, con una sólida generación de efectivo, lo que marcó uno de los mejores años para Palo Alto Networks, cosa que es interesante. Pero aquí no se queda solo la cosa, sino es que además la compañía nos da unas perspectivas o expectativas para el próximo trimestre, es decir, el Q1 de 2025 y todo el año completo de 2025, donde nos dicen que los ingresos totales esperan que estén en el rango, todo esto hablando del primer trimestre de 2025, esperan que se sitúen entre los 2.1 y 2.13 billions de ingresos, es decir, que supondría un 12-13% de crecimiento en ingresos, y también utilidad neta por acción, es decir, EPS ajustados, en este caso que se sitúa en el rango de 1.47 a 1.49, lo que representa un crecimiento interanual de entre el 7 y 8%, todo esto con respecto al mismo periodo del año anterior, es decir, Q1 con el Q1 de 2024. Y para todo el año 2025 esperan tener unos ingresos totales de 9.1 billions a 9.15 billions, lo que representaría un crecimiento del 13-14%, márgenes operativos ajustados del 27,5-28% y beneficio neto
por acción, es decir, EPS ajustados, en este caso que se sitúan entre los 6,18 y 6,31, lo que representaría un crecimiento de entre el 9 y 11%, también con unos márgenes de flujo de caja libre ajustados de entre el 37 y 38%, cosa que es interesante. Pero es que además, fíjate que la Junta Directiva ha autorizado una cantidad adicional de recompra de acciones, es decir, ha ampliado el programa de recompra de acciones en 500 millones, aumentando la autorización restante para futuras recompras totales en 1.000 millones. Es decir que de aquí a la fecha de 31 de diciembre de 2025 podrían llegar a destinar 1.000 millones en recompras de acciones, lo que, como sabes, esto directamente afectaría positivamente a los EPS y por tanto justificaría que el mercado pudiera pagar un mayor múltiplo. Como puedes ver, los resultados realmente han sido interesantes, ya que realmente tanto en EPS como en ingresos esta compañía ha batido las expectativas y también el guidance que había visto o que había dado anteriormente, que esto podemos verlo, por ejemplo, aquí en la parte de presentación. Si hacemos esto más grande, fíjate que bajando un poco más, aquí tenemos mucha más información sobre la compañía, donde siempre te digo que te lo leas porque te da información sobre el negocio, cómo va, digamos, las distintas líneas de negocio. Aquí ves, por ejemplo, el crecimiento de los ingresos totales del trimestre, 12%, flujo de caja libre ajustado en este caso y los márgenes, etcétera, etcétera. Más información sobre la empresa, crecimientos, evolución de los márgenes, etcétera. Pero si bajamos aquí a la parte donde el director financiero nos da más información, fíjate cuál era el guidance anteriormente dado y realmente lo que han presentado. En este caso, el guidance anterior, fíjate que era de facturación entre 3,43 y 3,48 billions, es decir, un 9%, 9-10% de crecimiento. Han generado un 11 a 3,50 billions. Luego los ingresos que se situaran entre los 2,15 y 2,17 presentaron 2,19. Todo esto en el cuarto trimestre, un 12% de crecimiento, es decir, también batieron. Y fíjate que en EPS esperaban generar en este cuarto trimestre entre 1,40 y 1,42 y al final presentaron 1,51. Lo que quiere decir que también esto quiere decir que han batido las expectativas del guidance que había dado el propio equipo directivo anteriormente, cosa que, como sabes, esto es directamente positivo porque justifica pues que el mercado pueda pagar múltiplos mayores, aunque como veremos luego en esta compañía precisamente se están pagando múltiplos ciertamente elevados y eso hay que tenerlo en cuenta para saber si puede ser o no una oportunidad de inversión. Pero antes de irme a la parte de valoración, vamos a volver aquí a la parte de la web de la compañía, donde, como sabes, aquí si bajamos un poquito más ya tenemos, digamos, los datos contables. En este caso voy a hacer esto un poquito más grande para que lo puedas ver mejor y en este caso lo voy a dejar así. En este caso fíjate que nos hablan de manera trimestral y de manera anual. Como puedes ver, el último trimestre, fíjate que la parte de productos decreció un poco, pero la parte de suscripciones creció, lo que hace que el total pasaran de 1.953 millones a 2.189 millones y en el cómputo anual pasaron de 6.800 millones a 8.027 millones, superando el guidance que había dado el equipo directivo. Y fíjate que de forma anual sí es verdad que en productos, tanto en productos como en servicios, han superado a el mismo año anterior, lo que quiere decir que han mejorado tanto en productos como en servicios. Luego, en cuanto a los costes de esos ingresos, fíjate que los costes del producto se han reducido de forma anual, cosa que eso hace que los márgenes brutos se expandan de la compañía, pero de forma trimestral aumentaron levemente. Y luego la parte de suscripciones y soporte, como puedes ver, sí es verdad que trimestralmente aumentaron al igual que anualmente, lo que quiere decir que al final han incrementado los gastos o los costes de ingresos tanto trimestralmente como también anualmente, pero como ves son menos de lo que han incrementado los ingresos. Luego, si vamos aquí a la utilidad bruta total, es decir, el beneficio bruto total, vemos que han crecido en ambas partes. Y si nos vamos a los gastos de explotación para ver hacia dónde han dirigido o qué es lo que más ha gastado la compañía, vemos que en investigación y desarrollo siguen aumentando tanto trimestral como de forma anual. Ventas y marketing
marketing también han aumentado trimestral y anualmente, y luego general y administrativo, fíjate que también han aumentado en todas las partes, tanto de forma trimestral como anual, lo que quiere decir que todos los gastos operativos al final han aumentado, pero en menor medida, como te decía, de lo que han aumentado los ingresos. Esto al final lo que hace es que en la parte de ingresos de explotación o beneficio operativo, si te fijas de forma trimestral, como los gastos aumentaron un poco más que los ingresos en ciertas partes, ves que el beneficio operativo se ha reducido de forma trimestral, pero de forma anual prácticamente ha ido a más del doble, cosa que es interesante, pasando de 387 a 683 millones. Luego aquí tenemos unos gastos adicionales por intereses, ingresos antes de impuestos, y fíjate que al final llegan a unos ingresos netos o beneficio neto que pasan de 227 a 357 y luego de 439 a 2.577, pero ojo, ten en cuenta que aquí digamos que hay una parte de beneficio de impuestos sobre la renta que es atípica, que luego la compañía nos enseña cómo en el ajuste digamos que esto lo normaliza porque no es algo que se vaya a dar todos los años. Por tanto, aquí sí vemos que ha incrementado o ha habido un incremento bastante notorio, y esto ha afectado pues positivamente a la compañía, como puedes ver, pero que en futuros años y futuros trimestres, pues como sabrás, esto hay que normalizarlo tal y como nos lo enseñará después la compañía. Total, al final la compañía lo que nos presenta es que llegan a unos EPS, como puedes ver, de forma trimestral de 0,64 a 1,01 y de forma anual de 1,28 a 7,28, y con unas acciones en circulación que, como sabes, esta compañía, por ejemplo, para retener talento tiene que pagar incentivos en stock-based compensation. Eso quiere decir que las acciones en circulación muchas veces van aumentando, lo que quiere decir que diluye ligeramente a los accionistas, aunque es verdad que eso, compensado con el crecimiento de la empresa, hace que al final termine aportando valor a los accionistas. Pero como puedes ver, y esto es interesante vigilarlo, vemos que las acciones en circulación de forma anual han pasado de 342 millones a 354 millones, cosa que es importante vigilarlo para saber también más o menos cómo es la evolución de los EPS para esta compañía. Por supuesto, si bajamos un poquito más, aquí vemos ciertos ajustes que son los que te comentaba, por ejemplo, ingresos operativos, en este caso reportados, y se llegan a los ingresos operativos ajustados, como puedes ver. Aquí fíjate que en este caso hay unos cargos relacionados con compensaciones basadas en acciones, que como sabes realmente esto no supone una salida de caja, sí será una dilución de acciones, pero no es una salida real de efectivo. Costes relacionados con adquisición, esta compañía también crece a base de adquisiciones, gastos de amortización que tampoco supone una salida de caja, cargos relacionados con litigios, que en este caso esta compañía sí tiene que pagar ciertos litigios porque ha tenido, pues en este caso, ciertas cosas que afrontar por esta parte, y por tanto esto sí se podría tener en cuenta, los 211 millones, lo que quiere decir que al final llegaría a unos ingresos operativos ajustados de 2.189 millones, si queremos tener en cuenta en este caso los litigios, porque hay que ver que realmente esto no es algo que sea recurrente, pero si al final termina siendo recurrente, ya que tienen que afrontar ciertos pagos, pues podríamos tenerlo en cuenta y reducir un poco esto. Pero bueno, podemos ver que al final el margen operativo ajustado se quedaría en el 27,3%. Luego, en cuanto a beneficio neto, en este caso el reportado parte de los 2.500, recuerda, como vimos antes, tal y como te enseñé, que efectivamente esta parte de aquí distorsiona la parte del beneficio neto final, lo que quiere decir que aquí nos vuelven a hacer ciertos ajustes, y aquí digamos que restan la parte de impuestos sobre la renta y otros ajustes fiscales que en este caso no los tienen en cuenta, lo que quiere decir, porque esto hay que normalizarlo porque no lo van a conseguir todos los años, lo que quiere decir que restando esto, fíjate que en vez de haber conseguido 2.577 millones de beneficio neto, realmente han conseguido 1.948 millones, es decir, es menos, pero el crecimiento sigue siendo bastante interesante, lo que quiere decir que al final, de forma ajustada, que es como siempre hay que mirarlo, por supuesto verificando que los ajustes tengan sentido, pues que ha pasado la compañía de 1.440 millones a 1.948, en lugar de lo que vimos aquí arriba, que pasaron de 439 a 2.577, que esto parece un crecimiento muchísimo mayor, pero por supuesto está distorsionado, y por eso en este caso debemos de tener en cuenta la parte ajustada. Por supuesto, aquí también vemos exactamente los mismos ajustes, pero ya hablando de EPS,
y podemos ver que en lugar de haber llegado a los 7 y pico de EPS realmente de forma ajustada son 5,67, que también es un crecimiento importante partiendo de los 4,44, y las acciones en circulación, como puedes ver, al final también llega a la parte donde sería 343 millones desde los 324 millones, como puedes ver. Si bajamos un poquito más, aquí vemos la parte del balance de la compañía, que también es bueno vigilarla, ya que, como sabes, por ejemplo, esta compañía se puede calcular por free cash flow, por PER, como veremos luego, y también es interesante apuntar esto, la parte de depreciación y amortización. Como esta compañía hace adquisiciones, esa parte distorsiona mucho y por supuesto el múltiplo PER sale bastante distorsionado, pero como veremos luego el múltiplo free cash flow tiene más sentido. Por tanto, como ya te he enseñado en el canal, es interesante calcular el free cash flow con, por supuesto, la parte de working capital, en este caso teniendo en cuenta pues parte de inventarios, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, deferred revenue, es decir, ingresos diferidos, y todo esto lo podemos extraer del balance. Por tanto, aquí vemos de entrada que en cuanto a efectivo y equivalentes pasan de 1.135 a 1.535 millones, es decir, que ha habido un aumento a 31 de julio de 2024 con respecto al mismo periodo del año pasado. Luego, inversiones a corto plazo se reducen un poco de 1.254 a 1.043 millones, cuentas por cobrar aumentan ligeramente. Fíjate que también si bajamos un poquito más, aquí también cuentas por cobrar por financiamiento a corto plazo, fíjate que aumenta también un poco. Aquí también el goodwill, que es importante vigilar lo que pasa de 2.926 a 3.350 millones, que como sabes, como te digo, la compañía al hacer adquisiciones es importante ver que tampoco sobrepagan demasiado por esas adquisiciones, y esto lo vemos aquí en lo que se conoce como fondo de comercio. También vemos aquí, por supuesto, que tienen unas inversiones a largo plazo que pasan de 3.000 a 4.173 millones, y por supuesto si seguimos bajando en la parte de pasivos, aquí por ejemplo puede ver que está la parte de cuentas por pagar, que pasa de 132 a 116 millones. Luego, en cuanto a ingresos diferidos, que es una parte importante de la compañía, puedes ver que a corto plazo pasa de 4.674 a 5.541. Recuerda que esto no son unos pasivos, es decir, no es una deuda como tal, sino realmente son unos ingresos que la compañía no se puede contabilizar, pero que serán futuros ingresos que se irán contabilizando. En este caso, como es la parte de a corto plazo, esto quiere decir a menos de 12 meses, quiere decir que trimestre a trimestre parte de estos ingresos diferidos se los irán contabilizando en este caso en la P&L de la compañía, pero es que también hay ingresos diferidos que tiene la compañía en la parte a largo plazo, como puedes ver aquí, que son 4.621 que tenía antes a 5.939 que ha pasado ahora, que como ves son bastantes ingresos, lo que quiere decir que la compañía tiene unos ingresos recurrentes para los próximos años y también para los próximos trimestres, como podemos ver aquí a corto plazo. Por supuesto, también digamos que más información que vemos aquí, por ejemplo, pues son los pasivos de arrendamiento a largo plazo, que aumenta ligeramente, como puedes ver. Y por supuesto, en esta compañía, al final, si llegamos aquí a la parte de patrimonio neto, que es esta parte de aquí, patrimonio total de los accionistas, fíjate que pasa de 1.748 a 5.169, que como sabes, en este caso la equity o patrimonio neto para esta compañía no es tan importante, pero sí es bueno ir vigilando lo que te comentaba, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ingresos diferidos, es decir, toda la parte que afectaría al working capital, porque eso directamente afecta al free cash flow, para saber realmente, digamos, el potencial crecimiento o el múltiplo que estaría pagando el mercado más correctamente. Si bajamos un poquito más, realmente, como vemos, ya no hay más información en la parte de notas de prensa, y con esto realmente creo que ya nos podemos hacer una idea de que realmente los resultados que ha presentado Palo Alto Networks, como puedes ver, han sido muy buenos. También, por supuesto, ya te he traído anteriormente el competidor principal, que para mí es una empresa top dentro de este sector, como puede ser Fortinet, y que la voy a comparar a continuación. Y si nos vamos para eso a la parte de valoración en ticker, como puedes ver, pues aquí ya podemos extraer datos importantes sobre estimaciones, valoración, etcétera. Antes de nada, por supuesto, voy a dejar aquí la presentación, pero es importante, como siempre digo, que aunque yo simplemente he utilizado la presentación para que veas que han batido su propio guidance, aquí realmente hay muchísima información interesante sobre incluso, por ejemplo, los puntos claves que esperan para 2025, tanto para el primer trimestre como para los
modelo año completo, por ejemplo, lo que esperan gastarse de CAPEX, que lo puedes ver aquí para el año 2025, tanto que serían 205 millones, 215 millones, también para el primer trimestre entre 45 y 50 millones. Como sabes, esta compañía hace inversión en el propio negocio para seguir mejorando, al mismo tiempo también los guidance, también cómo van las líneas de negocio, crecimiento que tienen y todo esto, y esto siempre te invito a que te lo leas, pero yo, como te digo, me voy a ir ya a la parte de valoración para no alargar mucho el vídeo, y en este caso pues aquí podemos extraer información importante. En primer lugar, fíjate que si nos fijamos de forma básica, pues aquí puedes ver que en cuanto a múltiplos, parece que esta compañía está cotizando a múltiplos bastante elevados, es decir, por PER 58 veces, 42 veces todo esto en ETM, es decir, Next 12 months, es decir, teniendo en cuenta los próximos 12 meses los beneficios que presentarán, lo que quiere decir que a priori esto parece carísimo, 58 veces PER, EBITDA o EV/EBITDA 42 veces y Free Cash Flow 34 veces, por eso digamos que hay que vigilar realmente cuál sería el múltiplo más apropiado. Además, vemos aquí, o puedes ver si me cambio un momento la cámara, que la compañía realmente tiene caja neta, como puedes ver tiene un Enterprise Value menor de lo que tiene el Market Cap, por supuesto todo esto está sin ajustar, porque como ves la compañía estaba a 343 en este caso ticker, pero fíjate que la compañía en el momento en el que estoy grabando el vídeo está a 350, cosa que hay que tenerlo en cuenta, y por eso digamos que yo me voy a ir aquí a la parte de valoración para que veas los múltiplos de esta compañía, y tal y como te he explicado, fíjate que por PER realmente ha estado siempre distorsionado, precisamente por eso que te explicaba de depreciación, amortización con respecto al CAPEX. Por ejemplo, aquí puedes ver que a un año, fíjate que el múltiplo medio 52 veces, a 3 años 55 veces, a 5 años 52 veces, a 10 años fíjate que ya 61 veces, y por supuesto digamos que esto pues no tiene mucho sentido para aplicar unos múltiplos razonables para una empresa de este sector. Por tanto, digamos que el PER no nos sirve, y por si tú tienes dudas porque no sabes si escoger el PER, el Free Cash Flow, el EBITDA, etcétera, todo esto ya lo he explicado anteriormente en el canal, pero de forma resumida déjame decirte que si te vas aquí a la parte de Financial y te vas a los Cash Flow, donde realmente vemos las entradas y salidas reales de capital, aquí podemos ver la parte de depreciación y amortización, y fíjate la comparación de total de depreciación y amortización, 202 millones en 2023 con respecto al capital expenditure, que es menor, es decir, que realmente distorsiona más la parte de depreciación y amortización, y aparte aquí tienen una amortización adicional, lo que quiere decir que realmente en cuanto a depreciación y amortización, al ser mayor, distorsiona más el PER, por tanto quiere decir que el capital expenditure, es decir, la parte del Free Cash Flow, en este caso, pues distorsionaría menos lo que sería un múltiplo más normal, o que podríamos normalizar más fácil, ya que digamos que el CAPEX es algo más regular, es decir, la inversión que hace la compañía es algo más regular. Fíjate, 146 millones, 192, 116, 214, y fíjate que realmente en cuanto a depreciación y amortización siempre es más, lo que quiere decir que realmente teniendo en cuenta estas dos partes, pues por supuesto que eso distorsiona más el PER. Por tanto, en este caso sabemos que podemos escoger más el Free Cash Flow, pero por si tuvieras dudas, también viniendo a la parte de valoración, simplemente de un vistazo, fíjate que poniendo aquí la parte del Free Cash Flow, Price Free Cash Flow, fíjate que ya el múltiplo del último año es 30 veces, el histórico recuerda que no es solo por tenerlo en cuenta, por ver lo que hay aquí, sino hay que entender por qué estamos viendo este múltiplo y si tiene sentido para la compañía del sector. Podemos ver que aquí en el último año son 30 veces, en los últimos 3 años fíjate que han sido 26 veces, 5 años fíjate que 24 veces, 10 años aquí 24 veces también, incluso estando distorsionado al principio en 2015, 2016, y como puedes ver más o menos podríamos estimar que el múltiplo medio que le podríamos asignar de forma incluso conservadora para esta compañía podría ser perfectamente de 25 veces, como puedes ver que más o menos es la media que ha generado ahora mismo. Si es verdad que Ticker todavía no ha actualizado los datos que ha presentado la compañía, y por tanto aquí aparece el múltiplo que se estaría pagando por la compañía, que sería 34 veces, cosa que como ves es muy superior o muy por encima de lo que realmente sería la media
media de 25 veces y como sabes, si hiciéramos un cálculo rápido, realmente si quisiéramos hacer algunas estimaciones para los próximos años teniendo en cuenta 25 veces de forma conservadora, pues ese D-rate de múltiplo, es decir, pasar de las 34 veces actuales a las 25 veces en estimaciones, haría que por supuesto el crecimiento o las proyecciones fueran más bajas. Por tanto, digamos que aquí también hay que tener un poco en cuenta lo que estaría dispuesto a pagar el mercado y también si tiene cierto sentido o no que por supuesto digamos que este múltiplo lo mantenga de forma constante el mercado para los próximos años. Por tanto, aquí hay que entender que Palo Alto Networks, que es una de las empresas más top dentro del sector de ciberseguridad, al igual que Fortinet, pues son compañías que realmente se esperan que para los próximos años tengan un enorme crecimiento y por supuesto en el caso de Fortinet, que ya te la analizado en el canal, has podido ver cómo realmente los crecimientos esperados son bastante interesantes, pero es que además lo más interesante es que por Fortinet se están pagando múltiplos muy inferiores, es decir, que ha estado cotizando con descuento hasta por lo menos los últimos resultados que habían presentado. De hecho, incluso si nos vamos aquí y yo pongo Fortinet, como puedes ver, fíjate que realmente si ponemos la comparación y por múltiplo, realmente aquí podemos ver cómo el múltiplo por un lado de una compañía y de otro, fíjate que más o menos en Free Cash Flow han sido más o menos similares, pero ahora mismo digamos que Fortinet, después de la subida tras los resultados, incluso puedes ver que la compañía cotizaba a 22 veces Free Cash Flow y ahora mismo ha pasado incluso a 29 veces, que está por debajo de Palo Alto Networks y más o menos digamos que incluso puede tener unos crecimientos similares o algo superiores. Por tanto, todo esto hay que entenderlo porque, por supuesto, Fortinet es algo más pequeña la compañía, mientras que Palo Alto Networks es una empresa más grande, más consolidada, por tanto es más estable, pero también se presupone que puede tener menos crecimientos. Esto hay que tenerlo, por supuesto, en cuenta, pero yo digamos que aquí, a la parte de estimaciones, lo interesante, como ves, es que los analistas no han actualizado los datos presentados de 2024, pero más o menos, como ya vimos, 8.000 millones esperaban y presentaron más o menos 8.020 y pico millones, lo que quiere decir que presentaron más ingresos y también más EPS de lo esperado. En este caso, fíjate que 7 presentaron más y de la parte ajustada o normalizada más o menos estaba por ahí, pero por supuesto, como te digo, no voy a tener en cuenta los EPS ya que está distorsionado y en este caso tendría que aplicarle un múltiplo distorsionado para los cálculos a futuro. Por tanto, me voy a ir en este caso a el Free Cash Flow y como puedes ver, fíjate que los analistas estiman que en 2024 la compañía iba a generar 3.102 millones, un crecimiento del 17%, pero lo interesante es, fíjate a largo plazo, las proyecciones que tenían los analistas. Realmente, como siempre te he explicado en el canal, fíjate que aquí estas proyecciones son la media realmente en ticker de varios analistas que presentan estimaciones de distintas compañías. En este caso aquí puedes ver como el número de estimaciones son 26, 16, luego 2 estimaciones y aquí estas 2 estimaciones te dicen que va a decrecer en 2027, que habría que preguntarse por qué estiman que para 2027 decrece y luego para 2028 realmente otras 2 estimaciones con crecimiento del 31. Si te fijas, realmente este crecimiento realmente es bastante bajo, porque fíjate que de media, y esto lo podemos mirar rápido aquí en la parte de la temporalidad, fíjate que por ejemplo si miramos el histórico de la compañía sin tener en cuenta, reduzco esto hasta 2024 y puedes ver cómo realmente desde 2011 hasta 2024 nos vamos aquí para ver el Free Cash Flow y fíjate que si reduzco un poquito los años, aquí ya me sale la media anualizada de crecimiento. Fíjate que el Free Cash Flow ha crecido de media al 38% desde 2012 hasta 2024 y por supuesto si reduzco un poquito el periodo, por ejemplo hasta 2017, fíjate que el Free Cash Flow de 2017 a 2024 ha crecido de media al 23%. Esto no quiere decir que la compañía vaya a seguir creciendo el Free Cash Flow, ni mucho menos a ese 20 y tantos %, pero sí es verdad que esto te lo digo porque en mi opinión creo que no tiene cierto sentido que si nos vamos aquí y pongo de 2024 a 2028 para ver realmente el crecimiento que esperan los analistas, fíjate que de Free Cash Flow esperan que de media sea ese 9,7% precisamente por este decrecimiento, cosa que yo creo que esto es castigar bastante el crecimiento de Free Cash Flow de la compañía. Por tanto, ¿qué es lo que voy a hacer yo aquí?
voy a partir de los 3.100 millones de free cash flow presentado en 2024. Realmente esto lo puedes calcular tal y como te he enseñado en el canal o de forma sencilla como te lo hace Ticker, que es simplemente pues restarle el CAPEX y ya está. Y en este caso digamos que al calcular el free cash flow al cash flow operativo, es decir, al cash flow operativo le restas el CAPEX y te quedarías con este free cash flow 3.100 millones, y en base a esto le voy a aplicar el crecimiento que tenga cierto sentido. En mi opinión, yo creo que como mínimo esta compañía Palo Alto Networks, sabiendo, y para eso hay que conocer el negocio, el sector y también cómo puede crecer de forma directa e indirecta. Como sabes, a nivel tecnológico está habiendo una ola disruptiva como puede ser la inteligencia artificial, también los crecimientos en la nube, y cada vez digamos que se potencia más en que muchas empresas se digitalicen. Todo esto ya te lo he comentado, analizando por ejemplo consultoras IT, analizando por ejemplo empresas tecnológicas de crecimiento en la nube, también empresas tecnológicas de desarrollo, en este caso pues virtual, de crecimiento también de pagos online, es decir, toda la parte virtual, digital, etcétera, está creciendo, y esto lo tienes que entender porque indirectamente beneficia a las empresas de ciberseguridad. Cuanta más o mayor digitalización de empresas hay, mayor protección de datos digitales son necesarios, y por tanto estas empresas cada vez necesitarían o tendrían una mayor demanda, precisamente porque son esas empresas las que quieren proteger sus datos, y precisamente por eso estas empresas de ciberseguridad se verán beneficiadas. En mi opinión, yo creo que no está justificado, ya que el sector de la ciberseguridad, y si miras también crecimiento en la nube, si miras también digitalización de empresas, etcétera, etcétera, donde todo se espera que de forma media el mercado crezca a tasas de doble dígito, más de 15%, por tanto también el mercado de ciberseguridad, y además si miras distintos estudios o research de analistas, se espera que este mercado también crezca a tasa de doble dígito. De media estaríamos hablando entre un 14-18%, depende del estudio que mires aproximadamente. Hay algunos estudios que también es verdad que esperan crecimiento de 19-20%, pero de media se situaría entre ese 14-18%. Ahora te tendrías que preguntar, ¿Palo Alto Networks es una de las compañías que podría acaparar mayor cuota de mercado para absorber la mayor parte de crecimiento de lo que se espera en todo el sector? Pues como ya te he explicado, tanto Palo Alto Networks como Fortinet son las dos empresas más potentes del sector de ciberseguridad, y por tanto es lógico pensar que al menos esta compañía tenga la capacidad de crecimiento de ese 14, 15, 16-18%. Todo esto, por supuesto, estoy hablando en ingresos, pero recuerda que esta compañía, a medida que nos ha ido presentando que está ampliando márgenes, optimizando costes, haciendo crecer la parte de ingresos anuales recurrentes en la parte de, como vimos antes, en este caso nuevos software o nueva digitalización o nueva protección, que por supuesto todo esto lo puedes ver aquí, por ejemplo, en la parte de notas de prensa, donde nos decían que realmente aquí la parte de seguridad de próxima generación ha crecido en ingresos recurrentes anuales un 43%, y se espera que siga creciendo ese segmento o esa parte de, digamos, la compañía pues a tasas bastante elevadas, lo que quiere decir que todo esto motivaría a que la compañía pudiera crecer, como te digo, a al menos ese 15-16%, que es más o menos lo que creo yo que podría tener la compañía de crecimiento en free cash flow. Además, tenemos que entender que la compañía, tal y como hemos visto, también hacen recompras. Es verdad que tienen que hacer emisiones para retener talento, en este caso pues los ingenieros cualificados que diseñen pues sistemas para proteger más la parte digital, y todo eso pues por supuesto hay que pagarlo con mayores incentivos, pero también la compañía está dispuesta a hacer recompras, y todo esto por supuesto puede afectar mejor positivamente a los accionistas. Todo esto por supuesto son las conclusiones a las que debemos llegar para más o menos hacer una estimación de que ese free cash flow sí podría crecer, más adquisiciones y todo esto, perfectamente a ese 15%. Por tanto, yo me voy a ir aquí a la parte de calculadora de MoneyChimp y voy a poner aquí los 3.100 millones de free cash flow, que es de lo que partimos en 2024 y 2025, 26, 27, 28 y en este caso a 2029, que serían 5 años
Porque fíjate que 2024 ya lo ha presentado, por tanto, como te digo, 25, 26, 27, 28, 29, y en este caso voy a tener en cuenta 5 años, como puedes ver, y realmente voy a tener en cuenta un crecimiento del 15, podría incluso tener crecimientos del 16, 17, 18, que sería la media de crecimiento que se espera para el sector, pero yo también tengo en cuenta que como esta compañía es de las más grandes del sector, quizás no crezca tanto como otras, como sí podría ser a lo mejor Fortinet, que es algo más pequeña y podría tener más crecimiento. Por tanto, si esta compañía tiene la capacidad de crecer ese free cash flow al 15%, que como ya te he enseñado, fíjate que históricamente en el pasado ha tenido tasas de crecimiento superiores, realmente en cuanto al free cash flow, 29% de crecimiento, por tanto está justificado que 15 podría ser razonable. Fíjate que la compañía llegaría a un free cash flow para 2029 de 6.235 millones. Entonces me voy a ir aquí a la parte de calculadora y ahora aquí digamos que es donde hay que hacer las distintas estimaciones. En primer lugar, podemos tener en cuenta que la compañía de aquí a 5 años, por supuesto, creciendo a tasas ese free cash flow de 15%, y tiene lógica por todo lo que te he comentado anteriormente, pues habría que asignarle un múltiplo apropiado. ¿Qué múltiplo le asignarías a esta compañía? Pues en este caso, esos 6.235 millones, si lo multiplicamos tal y como te dije antes, por 25 veces, que sería un múltiplo conservador para esta compañía, es decir, ni muy alto ni muy bajo, sino en mi opinión justo 25 veces, porque a medida que va cogiendo más tamaño se vuelve también crecimientos más estables y por tanto la compañía o el mercado, mejor dicho, tendrá más seguridad sobre la compañía y por tanto verán que ese crecimiento se va afianzando y podrán pagar o mantener ese múltiplo medio de 25 veces, pues eso quiere decir que si esto lo multiplico por 25 veces, llegaríamos, en este caso, ten en cuenta que sería, si miráramos por deuda, Enterprise Value, pues 1.500 millones. 1.500 millones de Enterprise Value, que si lo quisiéramos pasar a Market Cap para calcular el Price Free Cash Flow, pues en este caso recuerda que la compañía tenía aquí, como podías ver, caja neta, en este caso ves que hay un diferencial aproximado de 2.000 millones, lo que quiere decir que realmente tendríamos que ir a la calculadora y restarle, o mejor dicho, sumarle, porque en este caso estaríamos pasando de Enterprise Value a Market Cap y por tanto esos 2.000 millones que se le quitan porque se encaja habría que sumárselos, pero yo voy a ser más conservador y voy a mantener estos 155.000 millones pensando que al final esto va a ser el Market Cap, es decir, no voy a tener en cuenta la caja. Por tanto, a esto vamos a dividirlo entre las acciones en circulación y aquí es donde digamos que podemos hacer estimaciones de cuántas acciones en circulación tendrá la compañía de aquí a 2029. Fíjate que el crecimiento de las acciones en circulación de la compañía es claro, ha crecido un 4%, 1%, 3, 2, aquí han recomprado un poco, 2 y 15% por ejemplo en 2023, y esto, como ya te digo, pues se presupone que seguirá siendo así, es decir, que seguirán habiendo emisiones netas precisamente para ir pagando o reteniendo a todo ese talento. Precisamente pues es por eso por lo que yo voy a tener en cuenta que de aquí a 2029 más o menos la compañía podría tener unos 370, 380 millones de acciones en circulación por esa emisión. Es verdad que he visto y te he enseñado anteriormente cómo la compañía anunció un programa nuevo de recompra de 500 millones más el anterior de 1.000 millones, es decir, más el anterior hacen en total 1.000 millones, cosa que también hay que tenerlo en cuenta, pero yo creo que de aquí a 2029 370 millones es más que razonable. Por tanto, esto lo divido entre 370 millones y fíjate que el precio objetivo sería 421. 421 pagando 25 veces por esta compañía y suponiendo que el free cash flow crezca a tasas del 15% cuando ya te he enseñado anteriormente que el free cash flow de esta compañía incluso ha crecido a tasas superiores. Si miras el histórico casi cercanos a 30%, en menos años
fíjate que era más de 20% y yo estoy teniendo en cuenta 15% de crecimiento, es decir, estoy teniendo en cuenta crecimientos inferiores y múltiplo más razonable. Fíjate que la compañía ahora mismo está cotizando a 350 en el momento que estoy grabando este vídeo, lo que quiere decir que el upside parece que es bajo, pero tienes que tener en cuenta que crecimiento va a ser, en mi opinión, más bajo de lo que podría llegar a crecer la compañía y el múltiplo es más bajo de lo que te mostré antes que estaba cotizando en el momento de la grabación de este vídeo, precisamente porque el múltiplo que está pagando el mercado ahora mismo, como puedes ver, aquí está 34,60 veces. Entonces, claro, pasar de 34 veces a 25 veces es un D-rate bastante importante de aquí a 5 años y además con crecimientos menores. Y aún así, como ves, ganarías dinero, que esto es lo importante. Es decir, tendrías una rentabilidad positiva baja, eso sí, pero rentabilidad positiva. Ahora bien, vamos a intentar aplicar un escenario un poquito más optimista, pero que también digamos que no se aleje de la realidad. Es decir, que perfectamente la compañía pueda presentar ese crecimiento. Y por tanto, digamos que yo me voy a ir aquí a la calculadora y partiendo del mismo Free Cash Flow, ahora simplemente voy a tener en cuenta un crecimiento un poquito superior del 17%. El 17% que también es factible para esta compañía, viendo todos los vientos de colas que tiene, lo que quiere decir que la compañía llegaría, fíjate, un poquito más a 6.796 millones. Por tanto, por esos 6.796 millones, que lo voy a poner aquí, 6.796 millones, esto lo voy a multiplicar por un múltiplo un poquito superior y fíjate que no me voy a ir a las 35 veces, ni mucho menos, pero sí me voy a ir a las 28 veces, que más o menos se sitúa entre 25 y 30 veces, pues 28, 27, 28, podría ser razonable que te lo pagaran de aquí a los próximos años y fíjate que esto lo multiplico por 28 veces y esto mismo pues lo divido entre las acciones en circulación que te comenté anteriormente entre 370, lo que quiere decir que llegaríamos a 514. Fíjate que ahora sí 514, si vamos a la parte de calculadora, retorno, fíjate que realmente pongo el precio actual que eran 350 como te mostré anteriormente y en este caso 514 de precio objetivo. Fíjate que a 5 años la rentabilidad anualizada sería del 8%. Y tú podrías pensar, pero vamos a ver, el crecimiento realmente está siendo muy bajo. Claro, está siendo muy bajo. ¿Por qué? Porque simplemente he tenido en cuenta un crecimiento un poquito más alto, 17%, que es razonable, pero recuerda que cuando te estoy hablando razonable, tanto en el primer escenario como en este segundo, estoy siendo conservador. La compañía ahora mismo parte de 34 veces que está cotizando y eso que esto no está ajustado porque la compañía, tal y como te he enseñado después de la presentación de resultados, ha subido todavía más, lo que quiere decir, fíjate que ya está en 351, es decir, todo esto ahora mismo en pre-market, estoy grabando todo esto antes de la apertura del día siguiente, por tanto eso quiere decir que el múltiplo debería estar algo más alto, pero que más o menos se sitúe entre esas 30 y pico veces, 34, 33, 32, dependiendo también de los nuevos o las nuevas expectativas de beneficios para 2025. Por tanto, pasar de esas 34 a 25 por un lado o 28 sigue siendo un D-rate. Por tanto, evidentemente esto hace que la rentabilidad pueda parecer baja. Pero fíjate que si realmente ya quisiéramos tener un múltiplo más optimista, pero también incluso conservador con respecto al múltiplo actual, fíjate que sería más apropiado a lo mejor aplicarle 30 veces. Por tanto, con el mismo crecimiento, es decir, en este caso, si te fijas, voy a irme otra vez a la parte de interés compuesto, 3.100 millones, que de lo que partíamos, como te enseñé antes, a 5 años y en este caso un crecimiento igual del 17 o 18%, un poquito más, y aquí sí estoy siendo un poquito más optimista. Fíjate que en este caso ya estamos hablando de 7.000 millones de free cash flow, 7.000 millones que me voy aquí a la calculadora, 7.000 millones, y esto lo multiplico ahora sí por 30 veces de price free cash flow, es decir, ya estoy siendo más optimista que las 28 veces anteriores. Fíjate que llegaríamos a un enterprise value que sería market cap, porque no voy a tener en cuenta la caja, 210 billions, como puedes ver, y en este caso esto lo divido entre los 307 millones de acciones en circulación. Fíjate que el precio sería 567. Me vuelvo aquí y pongo 567 por un lado y aquí pongo los 350 actuales, 350 a 5 años, y fíjate que ya
ya tendríamos un crecimiento de doble dígito. Es decir, ¿qué conclusiones podemos sacar después de haber hecho estas proyecciones? Que como puedes ver, el múltiplo que se está pagando ahora mismo por Palo Alto Networks es un múltiplo exigente que quizás está por encima de lo que realmente se debería de pagar por esta empresa. Por supuesto, podrías tener en cuenta incluso crecimientos del 20% que han sido los crecimientos medios de los últimos 5 o 7 años, pero eso al final piensa que si somos más optimistas es más difícil que también las expectativas se terminen cumpliendo. Por tanto, aquí lo que te deberías de plantear es, vale, si yo ahora mismo sé que invirtiendo a los precios actuales puedo conseguir en un escenario más o menos estándar, pero algo optimista, el 10%, si el mercado en vez de pagarme 34 me paga 30 veces y si la compañía consigue crecer a tasa del 18%, pues puedes tener un crecimiento de doble dígito, que al final es lo interesante que deberíamos de buscar nosotros como inversores. Pero también te digo otra cosa, dentro de este sector ya te he explicado, por ejemplo, los resultados que presentó Fortinet y las proyecciones y expectativas para esa compañía que además se está adaptando. Es una compañía más pequeña que por supuesto va a tener o puede llegar a tener incluso más crecimiento si hace las cosas bien, y además incluso el mercado nos las está ofreciendo con un múltiplo inferior. ¿Esto qué quiere decir? Que si este mismo análisis que hacemos por esta compañía, que ves que es una muy buena compañía y seguramente de aquí a largo plazo, a muchos años, no tendremos un mal resultado, pero también tenemos que saber que si estás buscando más estabilidad, pues podrías invertir en esta compañía, aunque es verdad que el mercado de aquí a futuro a lo mejor te hace un D-rate de múltiplo y quizás eso puede ser una mayor volatilidad que se puede traducir en una nueva oportunidad para invertir en esta empresa, pero ahora mismo yo creo que en cuanto a coste de oportunidad, en mi opinión, creo que sería mejor invertir, que no te estoy diciendo que lo hagas, pero sí es como teórico, quizás sería más interesante invertir en una empresa del mismo sector como podría ser Fortinet, ya que como te digo el mercado nos la da con descuento y encima puede tener un mayor crecimiento a largo plazo. Y nada, estos han sido los resultados de Palo Alto Networks y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.